Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidas y bienvenidos al Once Deportivo. Movemos esta edición día martes, 21 de julio. El día D, la edición después de lo que fue la definición de la Copa del Mundo 2026, donde España ratificó de menor a mayor lo potencia que es a nivel mundial, lo desplegó en la cancha ante la Argentina, se quedó con el triunfo por 1-0 en un partido donde la Argentina no pudo expresarlo, pero bueno, es una cuestión de que estaremos transitando, entre otras, en este Once Deportivo a través del Once Radio Stream, a través del 98.7 FM, con la operación técnica, la dirección de Sebastián Neto. Estoy con Amaro Mil, estoy con Emanuel Arce, soy Maxi Busti. Estamos haciendo el Once Deportivo y así abrimos esta edición de martes. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Maxi? Muy Un bien. placer saludarte a vos y a todos los que nos están viendo o escuchando. La verdad que bastante golpeado todavía por lo que ha sido el domingo, la final. Golpeado en el sentido que, bueno, no se pudo dar, pero muy contento con el desempeño del equipo a lo largo de toda la Copa del Mundo. Llegar a una final no es fácil, tampoco hay que romantizar siempre la victoria. A veces sí se puede, a veces no. Creo que España fue un amplio rival en el sentido superior que tuvo la cancha, por lo menos en los 120 minutos. Argentina con muy pocos destellos, pero bueno, también tenemos que decir que son cada vez más partidos y eso lleva una carga, muy pocos días. Yo de mi lado muy contento con el papel que ha dejado la selección, que no es poco. Sí, claro. Llegar a otra final de la cita mundialista. ¿Cómo te va, Maxi? Hola, Amaro, Emma. un placer de saludarlos a ustedes. Y tal es así, coincidiendo un poco con lo que decía vos. No sé si golpeado, yo de mi parte un poco triste, pero al igual, compartiendo, no es fácil llegar a una final del Mundial. He tenido la suerte, y acá hablo en primera persona, de presenciar 3 finales de Argentina. Lamentablemente coronando solo en una. Del mundo. Exactamente, 3 finales del mundo. Lamentablemente coronando solo en una, pero bueno, la Argentina fue superada totalmente. En 120 minutos no pateó al arco. Y bueno, y España lamentablemente campeona del mundo. Sí, tuvo su posibilidad por ahí en el cierre, que incluso más allá de toda esta superioridad que manifestaba Amaro, que señalaba también Emanuel, la Argentina con 10 jugadores tuvo la chance al final de, aunque sea empatarlo y ver qué pasaba en los penales, pero bueno, volviendo a esto que decías, 3 finales del mundo llevas en tu haber, si se quiere, y de esas 3 podemos rescatar que la que fue en Brasil, allí en el 2014, la Argentina jugó de par en par, incluso yo diría, para mí mereció ganarlo al partido, en un partido que estuvo sesgado por esa infracción de Neuer ante el Pipita Higuaín, entre otras, que era penal y roja, que no se cobró. Bueno, había diferentes situaciones. El mismo gol es un golazo que hace Mario Götze cuando ya estábamos jugando tiempo suplementario. Y me parece que la Argentina tuvo varias jugadas de las cuales va a agarrarse y decir, che, lo podríamos haber ganado. Me parece que eso está lejos de lo que uno puede apreciar o desmenuzar del juego que se pudo advertir el pasado domingo, de una Argentina que tuvo 10-15 minutos que por ahí parecía que iba a tener la pelota, y eso es algo que a mí al menos me entusiasmaba, más allá de que no se llegaba al arco. Digo, la mejor forma de defenderte con España es teniendo la pelota. Exacto. Bueno, pasó un ratito, después el partido fue totalmente español, con puntos altísimos, con la Argentina que no encontraba la vuelta. Podemos encontrar en las lesiones también otro de los atenuantes a lo que fue esta derrota, la lesión de Lisandro Martínez, Tagliafico, que llegó de prácticamente en una pierna al cierre del juego para no obligar lo de a ese Tagliafico cambio. fue tremendo. Cuti Romero, Hay algo que yo siempre digo, Julián Álvarez. y marcando esto de las finales perdidas, ¿no? Es que no alcanza con garra, hay veces que no alcanza con fútbol, hay que tener un poco de suerte también, porque recordando estas finales, recordando la del 2014, ¿no? La jugada de Palacios, también era por arriba, una de Higuaín, o era por abajo. Era por abajo. Era por abajo. Y en esta final, bueno, lo que vos decías, las lesiones, la expulsión de Enzo, que llega tarde y una jugada desafortunada, el planteo de Scaloni no le salió bien. Y remarcando esto que te digo, a veces no alcanza con fútbol, no alcanza
con la garra característica de los argentinos, hay que tener un poquito de suerte también. Sí, suerte que pudo haber tenido en esta misma jugada que decimos, más allá de que la Argentina, en cuanto a juego, lo más alto que tuvo fue el Dibu Martínez, y eso merced a lo que hizo el equipo español, que fue superior y que lo hizo figura. Y hoy, justamente, hace una semana de que veníamos hablando del triunfo de España contra Francia. Claro. ¿Y qué es lo que remarcábamos? Que Francia no había tocado la pelota. Argentina, bueno, posteriormente le tocó pasar por una cuestión similar, Igual, porque sí. fue muy parecido en este sentido, si bien hubo 2 goles y lo ganó en los 90 de España, pero Francia quedó totalmente disminuido, que uno decía, ¿dónde está Francia? Y bueno, y lamentablemente después nosotros lo tuvimos que padecer el domingo con una tenencia prácticamente total de Francia. De España, perdón. Es algo que por ahí lo hablábamos fuera del aire. Tenía la pelota Argentina y estaba rodeado de 5 o 6 camisetas españolas. La presión de España, una efectividad tremenda. Sí, eso hablando también del trasfondo y, si se quiere, en paralelo el contexto que se habla hoy de que por allí pudo haber habido una mano negra en lo que fue la charla previa, en algunas cuestiones dentro del partido. La verdad que cada cual hará su análisis. Yo estoy lejano a cualquier tipo de acepción de estas características, pero bueno, son formas de ver. Me parece en la cancha se vio un equipo que fue netamente superior, que fue España, ofensiva y defensivamente. Insisto, ofensivamente no fue mejor porque Emiliano Martínez, el Dibu Martínez, fue la figura del partido. Tapó 11 pelotas. Sí, por momentos parecía que era él y Tagliafico los únicos que querían jugar. Claro. ¿Cómo querían? No, bueno, pero... todos querían jugar. Algunos jugaron mejor y tuvieron mejores rendimientos, eso está claro. Lo de Tagliafico marcando a Yamal fue impresionante. No lo dejó una vez, creo que una vez cuando arrancó el partido, pero después desapareció Yamal en el partido. Sí, y estuvo con mejores apariciones que en otros partidos, incluso el propio Yamal, que no había jugado en muchos partidos a la altura que se esperaba. Me parece que en la final estuvo aceptable, más allá de esto que señalás de que Tagliafico pudo sostenerlo en gran parte del juego de la mejor manera. Pero bueno, nos deja este sin sabor, si se quiere, la vuelta a la realidad, ese golpazo de decir, bueno, lo que dejaste pasar y lo que por allí amenizaba la situación del Mundial. La realidad es esta, aquí estamos, somos subcampeones del mundo, una vez más, para celebrar, por supuesto, para tener en cuenta, para destacar, pero la vida continúa y no es solo fútbol, así que tenemos otros deportes también. Y el próximo partido de Argentina, el próximo Mundial, es acá en casa. Así sí, que bueno. Una parte, exactamente. Una parte de 6 países, 3 continentes, y de los primeros partidos que estará siendo Uruguay, Argentina y Paraguay escenario. Luego se trasladará a Portugal, España y Marruecos. Marruecos, que hizo una muy buena Copa del Mundo y viene mostrando a nivel inferiores, es el campeón actual del Sub-20. Y en primera está más que bien y en ascenso, por lo cual llega o podría llegar de la mejor manera dentro de 4 años al próximo Mundial. Pero así las cosas, la Argentina ha pasado, nos ha dejado, la verdad que uno de los mejores mundiales en cuanto a equipo, a reacción. Increíble lo que ha pasado desde la etapa de playoff, fase de grupos, con una zona relativamente fácil, si se quiere. Esto a priori no se puede decir porque lógicamente uno no puede subestimar a los nombres, pero sí puede hablar de historia, y Suiza claramente, si no es en el 54, no la tiene. Jordania me exime de mayores comentarios, y bueno, y el inicio de lo que fue el certamen también, con goleada para la Argentina contra el elenco argelino. Tampoco me parecía que era como para sostener, pero había que pasarla, se superó. Pero después que vino Cabo Verde, Egipto, Suiza, todo recontra sufrido, ni hablar Inglaterra, siempre remándola desde atrás, que uno pensaba que en la final por allí podía allanarse el camino y ser distinto. Bueno, fue distinto, pero para mal, si se quiere, para los argentinos. Podemos decir también que Argentina jugó un partido más, porque sumando todos los tiempos suplementarios, se jugaron 90 minutos más. Argentina llegó con 90 minutos más. Bien. Nosotros seguimos con este 11 deportivo, 19 horas 14 minutos, momento de protagonistas en esta jornada de martes. Tiene que ver con la natación, el rendimiento en el para suramericano de Colombia, pero lo presenta Emanuel Arce. Le damos el pase a mi compañero para presente nuestra invitada. Es así, estamos hablando justamente de natación. Tuvimos presencia entrerriana en los para suramericanos de Valledupar 2026. Ella es de Gualeguay, Paula Ibarra.
que está aquí con nosotros. Bueno, Paula, saludarte, bienvenida a este Once Deportivo y bueno, contame un poco cómo has vivido esta experiencia. Hola, muchas gracias por el espacio. Vengo de participar en los Parasuramericanos. Fueron Valledupar. Ujú. Arrancaron el 5 de julio hasta el 15. Natación tuvo lugar desde el 11 al 15. Bueno, Bien. y justamente en esta competencia pudiste competir en 3 categorías, obtuviste 2 medallas, una de oro y una de plata. ¿Cómo te sentiste en las competencias? Sí, obtuve la medalla de oro en los 200 metros combinados. La verdad fue una carrera dura, es una carrera dura. Eh, pero bueno, anteriormente en los 100 metros espalda se me fue la medalla de oro por muy poquito y en los 200 metros combinados estuvo a punto, así que fue como agachar la cabeza y darlo todo a lo último porque decía no me puede volver a pasar lo mismo. Y nada, pero fueron carreras muy intensas las dos. ¿Qué pasó ahí donde se te escapó el oro? Iba con ventaja los primeros 100 metros, di una vuelta un poco mal y ahí me sacó diferencia la colombiana y no pude cerrar como esperaba y tocamos ahí, tocó ella y toqué yo atrás por muy poquito. Paula, soy Maxi, felicitarte por lo hecho representando a la Argentina, donde natación, hay que destacarlo, fue la que más preseas justamente trajo con la delegación argentina. Para vos, esta participación, ¿qué número es? ¿Es la primera? ¿Ya habías participado en otro certamen similar? No es la primera, sí es la primera en la que traigo medallas para el país, pero anteriormente había participado en 2023 de el Panamericano Juvenil en Bogotá y del Panamericano de Mayores en Santiago. ¿Cuántos años tenés, Paula, vos? 22. 22. ¿Y esta competencia para vos, en qué lugar la pones a tu rendimiento en este para suramericano de Valledupar, allí en Colombia? Y hoy puedo ponerla como mi mejor competencia hasta el momento, ya que pude traer medallas para el país, que eso siempre es importante, y más allá de la medalla pude volver también a mis mejores marcas. Bien, y marcas que hicieron que la Argentina termine en la tercera colocación, y hablando del medallero en general, porque Brasil lo lideró, Colombia, anfitrión, terminó allí en el segundo lugar, pero la Argentina llega enseguida por debajo de estas dos potencias a nivel suramericano. ¿Esto qué significa para vos y cómo lo vivieron con la delegación? Sí, siempre es un orgullo representar al país y que quedemos terceros en el medallero, más que nada. Más junto con las otras delegaciones que siempre son muchos más en cantidad de personas, Ujú. más allá de que por ahí hay deportes que no sumaron medallas, pero en el general casi todos los deportes, Brasil y Colombia son más. ¿Cómo está conformada la delegación argentina, particularmente en natación? ¿Había algún otro o otra entrerriana? En natación no. Estaba tu Sí coterránea, hubo, en Bochia. hasta donde sé, en bochas, de acá de Entre Ríos y de Gualeguay. Después otros deportes no lo sé. Claro, estaba Estefanía Ferrando, que fue oro también y consiguió el Sí, pasaje al Paralímpico, o no, el Panamericano de 2027, que será en Lima, en en Perú. Lima. Estefanía consiguió el pasaje gracias a eso, pero lo señalabas, no es fácil quedar en el medallero, lo decíamos, teniendo en cuenta que de las 13 disciplinas que se ponen en juego en cada suramericano, 12 representa a la Argentina y una en el que no, y asimismo natación fue la que más preseas aportó. Incluso los más ganadores también vienen por el palo de la natación, por lo cual imagino también ese orgullo en la disciplina. Sí, sí, sí. Bueno, natación tiene muchas estrellas hoy en día. Tiene medallistas paralímpicos y medallistas mundiales.
Claro. Y en Valledupar, ¿qué tal el clima? Me cuentan que es muy calurosa la ciudad. ¿Lo pudieron padecer? ¿Lo sintieron? ¿Eso verdaderamente se siente así? Sí, realmente. En general la temperatura estaba en 37 grados, 36, y algunos días se iba a 39 también. Nosotros estábamos por ahí en el agua compitiendo, pero todo el tiempo que estábamos afuera se sufría. También que la pileta no era totalmente cerrada, tenía, era techada, pero no tenía paredes, por así decirlo. Y la pileta de afloje, donde entre competencia y competencia nos tirábamos a entrar en calor o a aflojar, esa sí, estaba 100% al aire libre. Entonces se pasaba calor. Pesadito. Paula, te quería consultar, ¿cuándo arrancaste con la natación y cuándo dijiste, bueno, voy a tomarlo un poco más en serio en el sentido de las competencias? Yo arranqué a nadar en mi ciudad, Gualeguay, a los 6 años más o menos, en la escuelita. Después me llamó uno de los entrenadores para el equipo de competencia de convencionales. En ese momento mi mamá les dijo, tiene una discapacidad, y les dijeron que no era un problema, que me querían igual. Uh-huh. Así que ahí empecé a competir con convencionales hasta el 2019, que me llamaron del equipo adaptados de acá de Gualeguay para participar en lo que es la Copa Independiente, que ahora no se está realizando más, pero ahí fue mi primer competencia con adaptados, donde me clasificaron funcionalmente a nivel nacional. Uh-huh. Y de ahí en adelante, bueno, participé de región centro con Entre Ríos, de Evita con Entre Ríos, también de los Juegos Evitas de Playa, también con Entre Ríos, y de todos los Opens, y me empezaron también a convocar de la selección a las distintas concentraciones de distintos torneos. Bien, y ahí ya dijiste, no paro más, ¿eh? Sí. Bien, Sí, yo creo que lo decidí del todo cuando me fui a entrenar allá, a Buenos Aires, en el 2022, después que terminé de estudiar. Y en el año 2020 con la pandemia, ¿cómo siguió tu entrenamiento? ¿Ya ahí habías competido alguna vez? ¿Cómo fue ese momento? En 2020 sabía que era lo que quería, pero no estaba todavía dentro del circuito de competencias internacionales. Lo que sí estaba dentro de la selección y nos mandaban por ahí todos trabajos físicos para hacer y, y nada más que eso porque agua cero. Hasta más o menos septiembre, octubre, que empezamos a nadar atados en una pileta con trajes de neopren. bien. Y te iba a consultar, porque por allí no es muy sencillo comprender las categorías dentro de lo que es la paranatación. Lo señalábamos, vos fuiste, decías, en el 200 metros combinado, medalla de oro, categoría SM sería, ¿no? Sí, SM10. Bien, ¿y cómo vos que tenés esa capacidad de poder expresarlo bien? Porque bueno, aprendimos gracias a la descripción que nos hacías. ¿Nos podés contar cómo se pone de manifiesto cada una de las categorías y cuáles son las alternativas de cada una? Sí, para decidir cada categoría, Uh-huh. para arrancar, son 10 categorías funcionales, 3 visuales y una intelectual. Las categorías van desde el S1 al S10, siendo el S1 la discapacidad más comprometida Uh-huh. y la S10 la discapacidad más leve, por así decirlo. Bien. Hay clasificaciones nacionales que solamente sirven para competir a nivel nacional y clasificaciones internacionales que esas sí te habilitan a competir internacionalmente y poder figurar en el ranking y clasificar a las distintas competencias.
pero para obtenerlas se pasa por una evaluación, por así decirlo, que te la hace un fisiatra, un kinesiólogo, Diferentes especialistas. un grupo médico, Ujú. especialistas, que te evalúan tanto en camilla como en agua. También depende cuál sea la discapacidad, las evaluaciones son distintas. Bien, bien, un detalle como para tener en cuenta y en esto que venís llevando adelante, la primera vez nos estás contando que traes una medalla a la Argentina, a tu Gualeguay natal, en esta representación también de una delegación argentina, que es desde ya un orgullo y lo has manifestado. ¿Qué tenés como objetivo para tu vida personal y deportiva en particular? Y mi objetivo más grande es participar de Los Ángeles en 2028, que son los Paralímpicos. Ujú. Pero bueno, vamos paso a paso con el ciclo paralímpico, vamos a decirle. Ujú. Y Paula, ¿y qué necesitarías? Porque hay torneos de aquí al 2028. ¿Qué necesitarías? Porque lo decíamos y mientras charlábamos, esta situación que ya es una realidad en el Panamericano de Estefanía Ferrando, tu coterránea, que bueno, por conseguir un logro dentro de una competencia se mete en otra. Para los Juegos Paralímpicos, ¿qué necesitarías vos como resultado deportivo para poder meterte? En la natación, cada competencia tiene sus marcas mínimas. Piden tiempos específicos para cada prueba dentro de cada torneo. Para ahora, para los Parasuramericanos, Ujú. nos pidieron ciertas marcas mínimas y ahora en septiembre, si no me equivoco, o octubre por ahí, van a salir las marcas mínimas para el Panamericano que va a ser en Lima el año que viene. ¿Cuáles eran las marcas mínimas para el Parasuramericano? Ay, no las tengo en mente ahora. Pero la superaste tranquilamente, ¿o no? Sí, sí. Bien, para tener un registro o una idea, si se quiere, de cuánto faltaría, ponele, no sé, para el Panamericano. Tal vez estás a 1 segundo, a 2 segundos, tal vez estás a 10, tal vez estás por encima. Esa es la consulta. Yo creo que voy a estar cerca de las marcas, que no va a ser Ujú. difícil clasificarme al Panamericano. Ya hablando de los Juegos Ujú. Paralímpicos, sí, se va a complicar un poquito más. Bien, pero vamos, Paula, vamos, no aflojemos, Paula, estamos con vos. Queremos verte en Los Ángeles, me gusta esa actitud a 1 año y medio, 2 años de meternos ya en una nueva cita olímpica que imagino, no sé, te consulto a vos, ¿es el lugar donde todo deportista quiere estar o no? Yo creo que sí, que todo deportista individual, por así decirlo, bueno, también hay deportes de equipo, pero Ujú. mayormente es el mayor logro. Yo te quiero consultar, ya saliendo un poco de lo que es la cuestión de competencias, ¿cómo es tu preparación justamente y cómo está conformado el equipo de trabajo? Yo hoy en día estoy entrenando en River, estoy viviendo en el CENAR, el Centro de Alto Rendimiento, y entreno de lunes a sábados, entrenando los lunes, miércoles y viernes, un solo turno de agua, de 7 a 9 de la mañana, y de ahí nos vamos para el gimnasio, hasta las 11 más o menos de la mañana. Y los martes y jueves son doble turno de agua, de 7 a 9 y de 3 a 5 de la tarde. Y el equipo de trabajo, te consultaba, ¿tienen nutricionista, tienen psicólogo deportivo? ¿Cómo está conformado? Sí, en el CEDAR nos brindan nutricionistas, nos brindan psicólogos. Yo personalmente tengo mi psicóloga personal, no uso la que nos brindan, pero sí, está. Después también, bueno, está en mi equipo de trabajo Marcela Belviso como mi entrenadora, Joaquín Felipe también como mi entrenador en el agua y preparador físico en el gimnasio. Y bueno, más que nada eso. Y en paralelo, Paula, también estás estudiando, ¿no? Sí, estoy estudiando. Tengo la suerte de estar becada en la Universidad de Palermo. Estoy estudiando periodismo deportivo. Así que tenemos futuro colega. Ojalá que pronto. Ya estamos, ¿cuánto te falta? ¿En qué año estás, Paula?
Me faltan 8 materias. Ah, ya estamos ahí. Ya está ahí. Sí. Bien. ¿Y alguna rama en especial que te guste? A mí me gusta mucho la redacción, pero bueno, estoy investigando un poquito más por otros lados. Bien. Y sos de leer mucho, imagino. Lógicamente, taller de redacción es Sí. una materia a la cual... ¿cómo la transitas? Sí, me gusta leer mucho. Todo el tiempo estoy escribiendo o veo algo y se me hace mucho más fácil redactar que ponerme a hablarlo, así que me gusta. Bien, así que en breve estaremos cerrando. ¿Y cómo te llevas con la vida? ¿Vivís sola allá en Buenos Aires? Sí, o sea, estoy viviendo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. En el CENART. Y ahí comparto habitación con otra chica de natación, pero de natación convencional. Así que eso, no tengo familia allá en Buenos Aires, tengo una de mis primas que veo muy poco, pero se hace llevadero. bien. Y aparte estamos cerquita y vengo seguido. ¿Cómo es el tema? Justo eso te quería preguntar. ¿Cómo llevas el tema de por ahí, de estar lejos de casa, estar lejos de la familia? Y por momentos cuesta, a mí me gusta mucho Gualeguay, y allá Buenos Aires es movido, tenés que tener tiempo para cualquier actividad, contar con más tiempo, pero me llevo bastante bien porque suelo venir cada 15 días, vengo por lo general de sábado a domingo y trato por ahí de pedir algunos permisos para venirme capaz un viernes, el sábado a entrenar acá, pero sí. Y bueno, en cuanto a lo personal, a largo plazo, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué te gustaría llegar y cumplir? No, como decía antes, mi mayor sueño es participar de un juego paralímpico y yendo un poquito más, ser medallista paralímpica. Y en cuanto a la carrera que has elegido estudiar, ¿a dónde te gustaría llegar? Uy, qué difícil. ¿Te gustaría cubrir un mundial de fútbol, por ejemplo? Sí, la verdad que ¿O alguna no, otra competencia? me cuesta por ahí hoy pensar qué es lo que a lo que quiero apuntar con la carrera, porque no sé si pienso empezar a trabajar de una, también quiero seguir sumando por ahí algunos otros estudios, entonces es como que estoy en esa. Estás en esa. Claro, Sí, y sí. concentrada por ahí un poquito más en tu carrera deportiva. Sí, siempre pienso que el estudio, más allá de lo que me gusta y todo, lo tengo por ahí como en un segundo plano, porque la prioridad hoy, hasta que se pueda, va a ser el deporte. Paula, agradecerte tu tiempo con el Once Deportivo, te deseamos lo mejor y acá tenés un lugar cuando querés charlar con alguien, aquí estamos para acompañarte. Felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias, chicos. Gracias por el espacio. No, por favor, a disposición. Paula Ibarra, nadadora entrerriana, oriunda de Gualeguay. Ella que se destacó, lo decía, del 11 al 15 de julio se llevó adelante los Juegos Parasuramericanos en Valledupar, allí en Colombia. Bueno, la posibilidad de el oro en los 200 metros combinados, categoría SM10. También fue plata en los 100 metros espalda, categoría S10. También había competido en los 400 metros libres, pero allí no pudo subirse al podio. Así que ha sido un placer, una entrerriana que se ha destacado a nivel suramericano. Así pasaba por el Once Deportivo, que ahora, si les parece, les proponemos a nuestros radioescuchas y televidentes. Hacemos una pausa, separamos, ya venimos con más. Proveeduría Bajada Grande, donde encontrás todo lo que necesitas. Verdulería, carnicería, fiambrería, panificación, bebidas y mucho más. Estamos ubicados en Avenida José Manuel Estrada 3964, a metros de los miradores de Bajada Grande. Contacto por WhatsApp al 343-455-8979 o nos encontrás en nuestro Instagram @proveeduría bajada.
un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no quiere no, con el hocico afiebrado no, recuperando palitos, corriendo a lo bobo. Porque si es su rock and roll, no, músculo mojado. 19:35 en la República Argentina, la tos de Amaro Mil y mucho más 11 Deportivo en este encuentro a través del 11 Radio Stream. ¿Está bien usted? ¿98.7? Sí, ¿está bien? Genial, seguimos vivos. Sí, está bueno eso, está bueno contarlo, disfrutarlo y también demostrarlo. En lo que tiene que ver con diferentes disciplinas, ya estamos en un instante nada más generando un contacto con otra entrerriana que se ha destacado en el ámbito mundial. En un ratito, minutos, pero vamos con el hockey sobre césped, ¿me va a contar? Sí, señor Maxi, porque tenemos información y es la siguiente. Este sábado el torneo oficial, que es el que organiza la Federación Entrerriana de Hockey sobre Césped, se da su puntapié inicial. Así que bueno, la verdad que súper importante esto, después de un parate de 3 semanas, que vuelvan a la actividad. Así que esta va a ser la primera fecha y estamos viendo imágenes de lo que había sido el año pasado la definición. Final, 6 de diciembre. Sí, señor. En Toribio Ortiz. Entre Talleres y Estudiantes. Va a ser la primera fecha prácticamente la misma, pero se va a enfrentar contra Talleres Blanco, que es el equipo que ascendió ahora. Talleres Negro es el equipo que estamos viendo ahí en imagen. Talleres Rojo. Perdón, Estudiantes Negro es el equipo que estamos viendo en imágenes. Talleres Rojo se va a enfrentar a Estudiantes Blanco. Ahí está, el CAE que tiene todo un montón de colores. Exacto. Amarillo, gris, bordó, Sí, nos sí. contaba Cricri y compañía. Pero bueno, se viene el hockey en cualquier momento nada más. Y el bueno, toque inicial sería. Exacto. Si no es sí, falta, es puntapié. verdad, tiene razón. Yo estaba por jugar la chanza, le dejé que usted continúe, pero bueno, no podía dejarla pasar. Después, la continuidad de la fecha tiene que ver con el club Tilcara, que se va a enfrentar al Paraná Rowing Club. Esto será en la sede que tiene el club de Tilcara en el Quincho de Ruta 18, donde está ubicada su cancha. Y luego la fecha cerrará, culminará con Paracao Azul, que se va a enfrentar a Estudiantes Negro. Un Paracao Azul que siempre le hace mucha competencia a Estudiantes Negro. Y una novedad, Maxi, para esta fase, no sé si se acuerda usted que antes este torneo tenía ventaja deportiva en semifinales para el equipo mejor ubicado. Bueno, eso ya no estará más a partir de este torneo. Si se empata en semifinales habrá definición por penales australianos y no ventaja deportiva. Sí, la ventaja la va a tener el equipo mejor ubicado en el sentido que va a tener su localía, pero no no en este sentido pasar en caso de empate. Y también arranca la zona B, que le han puesto de nombre Campeonato B desde la Federación Entrerriana. Y bueno, la primera fecha será Estudiantes Amarillo contra el Club Cerrito. El CUAC. El CUAC. El Club Unión Agrario Cerrito. Y después tendremos a Robin Blanco contra La Paz Hockey. Se van a venir la gente de La Paz este fin de semana para aquí, para la ciudad de Paraná. Y el Club Capibá, que este año hace su debut en la B. Recordemos que el año pasado descendió, contra la línea blanca del Club Talleres. Bien. Novedades que tienen que ver con el hockey sobre césped, mientras apreciamos imágenes de lo que fue esta transmisión, ¿no? La primera que se hace de estas características a través de la tele, la hicimos con Amaro Mil en diciembre del año pasado, en lo que fue finalmente la consagración de Estudiantes Negro como campeón, Talleres subcampeón. Robin le había ganado a Paracao por penales australianos, luego de haber empatado 2-2, había sido. 2-2, sí señor. Tengo buena memoria. Bien, creo. Aprobado. Está. Pero bueno, ya arranca de nuevo con más equipos, con esta disposición que no es menor, de la ventaja de localía, que bueno, este año no va a ser tenida en cuenta.
Así que, bueno, esa es la información de lo que va a ser este inicio de torneo, que la verdad que es importante, Maxi, porque ya 3 semanas Sí. los equipos, por ejemplo, en la zona B organizaron un torneo aparte, que le llamaron la Copa de Invierno, para tener más partidos. ¿Eso quién lo organizaron? ¿Los clubes? Eso lo organizaron entre ¿La los federación clubes. No. La federación simplemente... Se tomó vacaciones. Se tomó vacaciones. ¿Ah, sí? Sí, señor. Durante 3 semanas no hubo actividad, sí lo tuvieron algunos equipos de la zona ascenso y otros, como vos me comentabas antes de salir al aire, que, bueno, por ejemplo, Talleres también fue el caso que organizó Sí. algunos amistosos previos para que no se pierda esta competencia, porque ahora se viene un momento importante y aparte este torneo entrega un cupo a la Superliga, Claro. Que no es menor. No, y aparte hay que llegar con ritmo, si no, se complica. ¿Estamos en contacto? ¿Me dice usted, Sebastián Neto? Ok, me dice nuestro señor director, le damos la bienvenida a Magdalena Garro, Maggie, para todas y para todos, un orgullo entrerriano que viene de hacer una buena performance en el Mundial de Canadá y también en el Panamericano, que se desarrolló también en la misma localidad de allí de Montreal, ¿no? ¿Cómo estás, Maggie? Maxi y Amaro, te saludamos. Buenas noches. ¿Cómo andan? Muy bien, bueno, Muy bien. felicitarte, uruguayense. Seguís escribiendo una página extensa. Aquí tenés muchos amigos y amigas que me han hablado muy bien. Bueno, la propia entrenadora, que es compañera tuya también en alguna embarcación, como es Mica Maslane. Pero contanos cómo llega para vos este rendimiento, tanto en el Mundial como en el Panamericano. Bueno, la verdad que fueron una linda semana, una ardua semana, porque fue una semana completa de competencias. Primero fue la Copa del Mundo, perdón, te corrijo. Copa del una Mundo, Copa está del bien. Mundo. Ujú. Fueron 3 en total, esta fue la tercera, la última, y ahora nos queda el Mundial todavía. Bien, bien. Así que bueno, por un lado las 3, primero la Copa del Mundo, que competimos en el K4 y en K2, en K2 con Brenda Rojas y en K4 con Brenda Rojas, Candelaria Sequeira y Lucía Dalto, las chicas de la provincia de Buenos Aires, Ujú. bajo la dirección y bajo los entrenamientos de Micaela Maslane, mi entrenadora y amiga, y compañera de bote también. Así que bueno, un poco las dos cosas. Contentas con los resultados de la Copa del Mundo, queríamos un poquito más, pero bueno, a veces se dan las competencias perfectas, ideales, y a veces no tanto. Maggie, Y bueno, preguntándote puntual de la Copa del Mundo, porque les tocó participar de la final B, terminaron quintas. Sí. ¿Cómo fue que se desarrolló y cómo llegaron a esa definición? ¿Qué les faltó? ¿Qué fue lo que sucedió ahí en el medio que estás mencionando? De alguna manera por arriba, y queríamos puntualizar en ese sentido. Nada, nos faltó como bueno un poquito más por ahí de entrenamiento, un poquito más de intensidad en los entrenamientos. Ujú. También tuvimos, no justifico el resultado ni ahí, bueno, un toquecito de mala suerte, si querés decirlo, porque bueno, nos tocaron algunas canchas que estaban menos reparadas, las canchas 1, 2, 3 y 4 estaban un poco más reparadas, pero bueno, eso no modifica el resultado y eso siempre pasa en el canotaje, uno está como acostumbrado a que a veces, bueno, hay viento de costado y te toca la cancha más reparada y a veces no. Claro, el azar favorece a veces y a veces no. Son los imponderables que por allí también influyen para el resto, ¿no? Obvio. Así como hoy no te beneficia, mañana te puede beneficiar. Entonces quejarse de eso un poco, digamos, porque, digamos, medio irrisorio quejarse de eso porque ya sabemos cómo es. Maggie, pero te consulto, porque hace un ratito estuvo aquí en estos estudios donde estamos dialogando contigo, Bautista Itria, que hizo una buena Copa del Mundo, terminó quinto en K1. Y en ese sentido, preguntarte para vos qué valoración haces del puesto que finalmente se traen desde esta Copa del Mundo desde allí de Canadá. No, del puesto estamos muy contentas, Ujú. pero bueno, uno siempre quiere un poquito más. Y a veces saber que estás tan cerca, un poco me pasó lo mismo con el K2, cuando corrimos el K2 con Brenda en el Panamericano, Ujú. que quedamos segundas, a nada, a 0,08 de México, y a veces uno se queda ese sabor medio amargo que sí, estuve tan cerca que podría haber ganado, y a veces no valora ese resultado, lo valora un poco después con los días. Hay momentos en los que cuando quedas así segunda por tan poco... digo, 8 voy a quedar centésimas. quinta. 8 centésimas decís que fue la diferencia. Claro. Una cosa, Eh, pero... Es muy poco, pero bueno, es segundo, digamos. ¿Y cómo es? ¿Con una foto? ¿Cómo se hace para determinar eso?
Sí, hay una foto que se llama Photo Finish, Ajá. que es una cámara que, digamos, agiganta un poco la línea bien de los botes, ¿no? Claro, pues es Una- muy una sensible la cámara diferencia. Ínfima es una cámara diferencia. con mucho zoom Ujú. para Y- poder ampliar y ver la diferencia. Bien, eso fue en el K2, 500 metros, categoría senior. Fuiste oro en el K1, plata en el K2 con Brenda Rojas, como decías. Y fuiste bronce en el K4 500 con Brenda Rojas, decías Candelaria Sequeira, también con Lucía Dalto Asís. Y te consulto, Maggie, para quienes por allí desconocemos algo del canotaje, las diferencias en cuanto al chip que tenés que ponerte para competir. Porque en una estás sola, en otra con una compañera y después con 3 compañeras más. ¿Es difícil sacarse el chip de uno para meterse en otro? ¿De qué manera lo llevas? Es difícil, obvio, pero uno ya está Ujú. ya estoy acostumbrada. Vengo hace rato corriendo el K4, el K2 y el K1. Entonces, bueno, vas como cambiando el chip y adaptarte. Pero sí, es saber que cada bote tiene su forma de competir. Cada bote tiene, de hecho yo en el K4 voy de 1, voy de stroke, Claro. como quien dice, y en el K2 voy de 2. Como por así decirlo, en un bote soy la que decido el ritmo y demás, y en el otro bote soy la que copio. Eh, entonces, bueno, es cambiar el chip y ya te vas acostumbrando en los entrenamientos y demás. Uno, digamos, lo que hace en competencia lo practica mucho antes en los entrenamientos. Para eso también están los entrenamientos, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto. En un medallero panamericano donde consiguieron 6 oros, 9 platas y 4 bronces. ¿Algo que se imaginaban podían conseguir o es más o es menos de lo que esperaban? Creo que sí, era un poco lo que pensábamos. Ujú. Eh, por ahí hubo algunas medallas que por ahí por muy poquito se perdieron. Bueno, esa del K2 es increíble. Yo no sabía la diferencia. Sabía que era mínima, pero 8 centésimas Es muy bueno. es nada. Es Es nada. nada. Es nada, pero lo es. Y claro, y es Eh, justamente lo que marca la diferencia entre el oro y la plata. Increíble. ¿No? A Bren se le escapó la medalla de bronce también por muy poquito. Cuba se le metió en el final, en los últimos 10 metros. Esa creo que sí fue una medalla que también dolió un poco, porque uno tiene cierta expectativa, ¿no es cierto?, con su compañera y demás. Y bueno, pero compitió muy bien. Y bueno, a veces te pasa eso. Maggie, y ahora después de lo que ha sido esta intensa semana que has pasado, bueno, en Canadá en particular, Copa del Mundo, Panamericano de nuevo, estás en Concepción del Uruguay ahora, ¿cuál es el próximo destino o dentro de la agenda, cuál es lo principal? Porque sabemos que también a nivel selección suelen entrenar allí en el club Regatas Uruguay, donde vos, de donde sos oriunda, o sea, desde el lugar, del punto específico, digamos. Sí, seguimos porque el año no terminó, quedan 2 competencias todavía con el equipo de velocidad, así que las chicas están viniendo la semana que viene a Concepción. Entrenamos, como bien lo dijiste, en el Club Regatas Uruguay, institución a la que le estamos muy agradecidas porque nos presta el espacio, nos brinda el lugar para poder sentirnos cómodas y para poder entrenar y dar al máximo. Así que las chicas vienen una semana y después, no tenemos la fecha confirmada, pero más o menos, Ujú. después partimos para nuevamente el viejo continente. Todavía no sabemos a dónde, pero bueno, vamos a ir al viejo continente a entrenar unas 3 semanas más para afrontar una de las últimas competencias, o la más importante siempre del año, que es el Mundial de Canotaje, ahora sí, de velocidad, Sí. que va a ser en Poznan. Poznan es Polonia, a fines de agosto. Bien, falta re poquito. Re Falta poquito. poco, y después de eso nos queda una competencia más, que son los Juegos Sudamericanos, que en el caso van a ser en Rosario, Rafaela y Santa Fe. En nuestro caso el canotaje, Ujú. nos toca la Laguna Setúbal, donde el año pasado fueron los Juegos Argentinos, así que bueno, andaremos por allá por sus pagos, más por sus pagos que por los míos, Ujú. para los Juegos Sudamericanos. Eso es a fines de septiembre. Y por último, porque siempre falta, nos queda el Mundial de Maratón, el Mundial de Canotaje de Maratón, Ujú. que este año se hace a fines de octubre y se hace en Gualeguaychú. La ciudad entrerriana va a ser quien, Por primera quien vez. organice. Por primera vez. Por primera vez, sí, claramente, por primera vez en la historia, Argentina va a organizar un Mundial de Canotaje. No recuerdo cómo te fue en el Nacional, justamente que era clasificatorio para el Mundial, que se jugó hace muy poquito. Se jugó, digo yo. Se corrió hace muy poquito allí. Sí, fue para Semana Santa, para Ajá. abril, para el 5 de abril más o menos. Yo corrí la categoría short, el K1 short,
que son unos 3 kilómetros más o menos. Ujú. En esa quedé primera, segunda quedó Lara Bu de allá de Paraná. Clarita y estuvo con nosotras dos, nosotros aquí en el piso, sí. claro, nosotras dos clasificamos para el Mundial y también corrí el K2 junto a Micaela Masley y en el K2 quedamos primeras también y con ese resultado también nos ganamos la plaza para el Mundial. Así que bueno, en octubre voy a estar en el Mundial de Maratón en esas dos disciplinas. Bien, justo me das el pie para hacerte la pregunta con Mika Maslany, que es tu entrenador a nivel selección nacional, pero también, como señalás, comparte el bote en el K2. ¿Cómo se llevan, cómo comparten, cómo llevan adelante esta amistad, pero a la vez también tirando y literalmente del bote las dos juntas, y por un lado, y por otro lado ella como entrenadora? ¿Cómo lo vivencian? No es fácil a veces. ¿Qué es lo más difícil? Yo soy bastante malarriada de llevar a la hora de los entrenamientos y eso un poco a Mika le afecta. Mika es muy temperamental también, por otra parte. ¿Cómo? Que Mika también, por otra parte, es muy temperamental. Sí. Entonces, bueno, un poco, a veces chocamos en los entrenamientos, pero bueno, después hay que sentarse a charlar y uno también puede cambiar y mejorar sus aspectos a la hora de entrenamiento. Pero bueno, eso un poco, a veces hay algunas peleas. Y bueno, yo la respeto muchísimo como entrenadora, obviamente que es mi amiga, pero a la hora de entrenar, ella es mi entrenadora, así que en ese sentido la respeto mucho y admiro lo que hace y las ganas que le pone a la hora de entrenar y su voluntad, su predisposición, hace que el equipo vaya para adelante y eso lo valoro muchísimo. Y bueno, y después es subirnos al bote y también remar, y ella sabe que cuando nos subimos al bote somos las dos compañeras de bote y no hay ninguna es entrenadora de ninguna. Por supuesto. Y te consulto, te bajo del bote, ya en tu ciudad, Concepción del Uruguay, después de tanta actividad, en el tiempo libre, ¿lo disfrutás? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta hacer? Nada, el estar en mi ciudad me da la posibilidad, que por ahí no tenía antes, de, nada, el tiempo libre poder estar acá en Concepción, estar tranquila. Me gusta ir mucho o aprovecho mucho las playas. Uh-huh. Aún así en el invierno también, durante el día es lindo para ir. Tengo la posibilidad de estar cerca de mi familia, que es fundamental. Estar con mis sobrinos o a veces ir al partido de hockey de mi sobrina cuando juega o al partido de básquet de mi sobrino. Uh-huh. Esos detalles son, ¿Dónde juegan? para mí son muy importantes. ¿Dónde juegan tus sobrinos? Mi sobrino juega al básquet en Sarmiento. Uh-huh. No, perdón, en Parque Sur, en la contra de Regatas. Juega, esto es terrible. ¿Qué categoría? No sé, tiene 8 años, mini. Premini. Premini. Ahí va. Uh-huh. Yo voy al partido, nomás, esto es lo que hago. Y mi sobrina juega al hockey, en Regatas, en la sub-14. Bien, muy, muy deportista la ciudad de Concepción del Uruguay. Tengo un apego enorme con diferentes disciplinas, haciendo los Juegos Evita, me han recibido siempre muy bien, incluso en una ventana del vóley argentino también me tocó compartir allí en el CEF número 3, donde se llevó adelante, que estuvo genial, pero sí, destaco muy deportista, la gente de Concepción del Uruguay. Bueno, y aquí un exponente como sos vos, Maggie, a quien te agradecemos este tiempo para dialogar con nosotros. Y no sé si querés mandar algún saludo aquí en la ciudad de Paraná. Hay mucha gente que te quiere, te lo decía justamente aquí al aire, y que te manda saludos. Pablito Taulada es uno de ellos, quiero hacerlo público. Pero hay un montón de gente que me ha dicho, che, Maggie, no sabés, bueno, Mika también, pero la ves más seguido que nosotros, imagino. Así que si querés mandar algún saludo para aquí, para la ciudad de Paraná, sino la provincia de Entre Ríos también, que está muy orgullosa de tu rendimiento. No, como siempre, un saludo a toda la gente de Paraná, que muchas veces me tienen allá entrenando y demás, y la verdad que siempre me tratan como una más, me ayudan y me acompañan, así que en ese sentido, a la gente del Club Náutico Paraná, uh-huh, como siempre, muy agradecida, junto a Mika, que obviamente su casa es como mi casa también cuando quiero, así que bueno. Maggie, un placer, un abrazo grande y estamos en contacto cuando vengas para aquí, a disposición en Once Deportivo para que nos visites y charlamos un rato. Dale, el sábado voy, pero voy a un cumpleaños, así que no puedo ir. No hay ningún problema, en otra oportunidad. Muchas gracias por tu tiempo. Listo, gracias a ustedes. Chau. Chau. Allí pasaba, bueno, qué gusto que nos damos, Magdalena, vamos a decirlo así, Magdalena Garro, Maggie Garro, si decís Magdalena por ahí, es Maggie, Es Maggie. Y viene de romperla en la Copa del Mundo, en Montreal, en Canadá, terminó quinta en lo que fue la final B, luego el Panamericano, donde
la Argentina tuvo destacada actuación y la propia, justamente, Maggie lo hizo en el K1 trayendo el oro. El K2 por 8 centésimas se le escapó con la dupla mexicana. Ella junto a Brenda Rojas trajeron la plata. Y en el K4 junto a Brenda Rojas, a Candelaria Sequeira y a Lucía Dalto Asís, finalizaron en el K500 en la categoría senior en la tercera colocación, trayéndose la presea de bronce. Así que para destacar lo hecho por la uruguayense, a las mejores palistas que tiene la provincia de Entre Ríos. Hace un ratito nada más en este estudio estuvo Bautista Itria, paranaense él, también destacado a nivel panamericano porque fue uno de los que trajo oro para la delegación argentina. Y aquí completamos entonces los dos entrerrianos con oro en esta edición de Once Deportivo. En esta edición dorada. Sí, es una edición dorada y plateada para el fútbol, si quiere decirlo de alguna Sí. manera, porque no puedo olvidarme de ello. Y no sé si les queda algo más para compartir, nos quedan un puñadito de minutos para llevar adelante este Once Deportivo. Usted tenía información para darnos. Tenemos información de la Liga Provincial Con de placa Mayores. incluida. Exactamente, porque tenemos las zonas confirmadas. Los equipos y las zonas confirmadas son 27 los equipos que han confirmado su participación en esta edición de Liga Provincial de Mayores. Así vemos la placa. En la zona 1 tenemos a Estudiantes de Paraná, Talleres, Olimpia, Ciclista, Paracao, Recreativo, Sionista, Quique, Independiente de La Paz y Urquiza de Santa Elena. Son 8 los equipos de Paraná, 2 los que corresponden al departamento de La Paz. En la zona 2 tenemos a Estudiantes de Concordia, Capuchinos de la misma ciudad, San José, perteneciente al departamento de Colón, Social Federación, La Armonía de Colón, Esportivo y Ferro San Salvador y Sarmiento de Villaguay. En la zona 3 sería, ahí hay un error en la placa, pero ¿Es femenino o masculino esto? masculino. Bueno. La Liga Provincial Estamos hablando de masculina. mayores masculinos. Exacta- Allí tachamos femenino. Exactamente. Las- Tenemos Saninetti y Parque Sur Regatas, los 3 de Concepción del Uruguay. Ujú. Atlético Tala, Esportivo Peñarol, ambos de la ciudad de Rosario del Tala. Tenemos el clásico allitalense, uno de los más convocantes. Luis Luciano de Urdinarrain. El Lucho. Exactamente. Racing de Gualeguaychú, BH y Bancario de Gualeguay. El clásico también gualeyo. Me llamó la atención porque en la zona 1 veía demasiados equipos, digo, femenino, sionista. Bueno. No, exacto. Hay un error ahí, personalmente. No, por favor. Yo para la gente que nos está siguiendo a través del streaming. Justamente, bueno, esa es la información que tenemos hasta ahora. Todavía no hay información de formatos, eso resta por confirmarse. Pero agosto arranca. Exactamente, arranca el 7 de agosto, tiene como fecha de inicio esta Liga Provincial de Mayores, que bueno, como decíamos, ya están las zonas confirmadas, resta confirmarse algunas cuestiones reglamentarias y del formato, y esa es la información que tenemos hasta el Bien. momento. Melanie Detzel, ¿la tienen? La tenemos. Sí. Bueno, de ella quería hablar porque ha sido finalmente confirmada en el seleccionado argentino de vóley. Paranaense no, es crespense, pero que ha surgido del Paraná Rowing Club, actualmente con... hicimos una nota hace muy poquito tiempo atrás en lo que fue su participación por segunda temporada consecutiva en el vóley de Portugal. Bueno, finalmente la han confirmado, está presta para jugar mañana en la Copa Sudamericana que arranca en Perú a la hora 12:45 de Argentina. Estará jugando el jueves y el viernes también habrá partido para el elenco argentino, para las Panteras, elenco dirigido por Facundo Morando, que ya no tiene lamentablemente al recordado Daniel Castellani, que en 4 días se cumplirá un mes justamente de su desaparición física, de un grande del vóley nacional, como jugador, como entrenador, era parte del cuerpo y el staff técnico que dirigía a las Panteras. Bueno, está Facundo Morando entonces encabezando este equipo que tiene entre sus armadoras a las crespense Melanie Detzel, que mañana arranca la competencia en esta Copa Sudamericana allí en Lima, Perú. Queríamos comentar esto, no sé si tienen algo más, si no, con nuestro amigo Sebastián Neto empezamos a bajarle la persiana. No, yo simplemente quiero mandar un saludo a mi mamá, que seguramente estuvo conectada, y también a mis 2 abuelas, Rosa y Gladys. Así que un saludo enorme desde este lado. Bien. De mi parte, bueno, el saludo como siempre a toda mi familia, que seguramente no estaba viendo, nos estaban mandando mensajes ahí también.
a mi sobrino Valentino, que siempre ahí enganchado él al Once Deportivo. Vamos a traerlo a Valentino un día, ¿eh? Hay que traerlo. Tiene que venir a Paraná, Bueno, a ver si ahí la familia, tráiganlo a Valentino. Si no hacemos un móvil de San José de Feliciano. O podemos hacer una conexión, ¿por qué no? Lo que sí, la conexión nuestra empieza a cerrarse, sonó el top de la hora 20, ya se viene Plaza Mansilla. Vienen los amigos de Plaza Mansilla, están listos, ya se viene Fede con toda la banda. Nosotros les agradecemos y los invitamos al próximo jueves. Nos reencontramos aquí en el 11 Radio Stream 98.7 a la hora 19. Chau.